imposible. En ti los ojos se abren, cadenas se rompen. Ahora vivo por fe. Nada es imposible. No temeré, en ti confiaré. Y llenas de gozo mi corazón, de gozo mi corazón. Jesús es tu salvación, esperanza de vida. Llenas de gozo mi corazón, de gozo mi corazón. Jesús es tu salvación, esperanza de vida eres, esperanza de vida eres, esperanza de vida eres tú. Qué gusto saludarles en este día que el Señor nos ha regalado a ti y a mí. Y es un gusto saludarte porque estamos en las casas en este tiempo de situación tan difícil que el mundo está viviendo. Pero Dios nos ha permitido comunicarnos tú y yo desde este lugar tan hermoso donde estamos y tú en tu casa. Hoy quiero presentarte un tema muy importante para tu vida y para mi vida. Un mar de esperanza es la serie que estamos llevando a cabo en este mes de julio del 2020 y es una serie muy bonita, pero también tenemos otro tema tan importante para tratar y aprender más de la palabra de Dios. Es unos momentos de escasez, unos momentos de necesidad. Y déjame decirte que en este tiempo tenemos momentos de escasez. Cuando estamos en nuestra casa necesitamos cosas, necesitamos estar con la familia juntos, etcétera, etcétera. Necesitamos que también la unidad de la familia esté bien dentro de nuestra casa, dentro de nuestro hogar. Por eso el tema de hoy se llama unos momentos de escasez. Quiero invitarte para que en la palabra de Dios busquemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, del 1 al 6, vamos a ver aquí momentos de escasez que tuvieron los discípulos. Y la palabra de Dios dice de esta manera: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Aquí nosotros podemos ver que los discípulos, los 7 discípulos que estaban en la playa en la tarde-noche para irse a pescar toda una noche, como lo hacían siempre, esa noche dice la palabra de Dios que no pescaron nada, no sacaron ni un pececito, ni pequeñito siquiera. Estos hombres, estos 7 hombres eran pescadores, conocían el mar de Galilea, lo conocían perfectamente bien porque allí trabajaban ellos, eran de oficio pescadores. Entonces podemos decir que estos hombres, siendo pescadores, conocían el mar, pero esa noche se escaseó el pescado, no pescaron nada, dice la palabra de Dios. Y entonces dice que al amanecer en la playa, no pescando nada ellos, se les presentó el Señor Jesús. Ahora, el Señor Jesús se presenta con ellos precisamente en un cuerpo glorificado. Ya había resucitado Él, se presenta y les pide de comer. Versículo número 5, y les dijo: hijitos,
¿tenéis algo de comer? Ellos respondieron, no. Entonces lo que les quiero decir, que el momento de escasez, nosotros en primer lugar debemos de hablar a Dios con sinceridad. Dios espera que tú le hables con sinceridad, que le digas la verdad de tu escasez allí en la casa, que le digas a Dios la verdad de tu escasez. ¿Qué es lo que escasea en tu casa? Muchas veces escasea la libertad, muchas veces escasea el alimento, muchas veces escasea el dinero, muchas veces escasea el trabajo, pero tenemos un Dios que Él es el que provee todas las cosas. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios ahí en el versículo número 5. Y Él les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Entonces aquí podemos ver que los discípulos hablan con la verdad, hablan con sinceridad, diciéndoles no tenemos nada. ¿Por qué? Porque habían ido a pescar toda la noche y no habían pescado nada, ni peces chiquitos ni peces grandes. Aquí podemos ver que ellos, los discípulos, platican con Jesús y le dicen la verdad. No tenemos nada. Por eso yo te invito para que en tu casa tú le digas a Dios, no tengo esto, no tengo lo otro. Entonces tú le hables con sinceridad a Dios, háblale con la verdad de lo que careces. Muchas veces carecemos de muchas cosas. Cuando, por ejemplo, en el Océano Pacífico, en la parte sur, llegan las corrientes de agua del norte que se deshielan los polos, llegan las aguas frías al océano y el pescado se escasea. Los pescadores no pescan nada en la noche ni en el día. El pescado se escasea porque ellos andan pescando con aguas frías del Océano Pacífico. Y entonces podemos ver que aquí también los discípulos esa noche no pescaron nada. También podemos ver que en Lucas 9:13, y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Los discípulos le dijeron a Jesús, esa es toda la comida que tenemos. Jesús quería darle de comer a 5,000 personas. 5 panes y 2 pescados no alcanzaban para nada. Sin embargo, los discípulos fueron sinceros, hablaron con la verdad. Solamente tenemos esto, Jesús, 5 panes y 2 pescados. ¿Qué hizo el Señor? Oró por los 5 panes y los 2 pescados y la comida se multiplicó. Gracias a Dios. Entonces, aquí lo que queremos enfatizar es que nosotros, en la situación que estamos viviendo de escasez, nosotros tenemos que hablar con la verdad, hablarle con sinceridad al Señor de lo que nosotros padecemos, de lo que nosotros estamos escaseando en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestra casa, que ahora estamos viviendo. Entonces, nosotros tenemos que hablarle con la verdad, con sinceridad a Dios, que eso es lo que espera de nosotros. Pero también Dios espera de ti que tú le creas, porque los discípulos en el versículo número 6 del capítulo 21 de Juan dice, y les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Qué hicieron los discípulos en este caso con Jesús? Primero lo escucharon. Le escucharon lo que le dijeron. Echad la red a la derecha de la barca. Escucharon. Y luego dice la palabra de Dios que obedecieron, porque efectivamente echaron la red y ya no podían sacar la red por la gran cantidad de peces. Entonces lo que tú tienes que hacer en tu casa es primero creerle a Dios, oírlo, escucharlo y después creerle y obedecerle. ¿Para qué? Para que tu alacena de tu casa tenga mucho producto que comer, para que tu familia en tu casa tenga salud y no padezca de enfermedad, para que en tu casa la economía crezca mucho. Tienes que oír a Dios, tienes que obedecer a Dios, y eso te toca a ti y a mí. En tu casa tenemos que obedecerle a Él. Él es el Dios que provee todo. Él es el Dios que hace cosas grandes en la vida de nosotros y en la vida de tu familia.
Por eso es necesario que tú y yo oigamos a Dios, le obedezcamos a Dios y le creamos a Dios. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios cuando un padre le lleva a Jesús a su hijo y este hijo iba endemoniado y Jesús lo sana, lo libra de los demonios. Pero Jesús le dijo a su padre, no le dijo al endemoniado, al muchacho, le dijo al padre. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente dice la palabra de Dios que el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Esto lo podemos ver en Marcos 9:23. Entonces podemos ver que este hombre, el padre de este muchacho, le creyó a Dios y le dijo, ayúdame en mi incredulidad. Primero lo escuchó a Jesús y después obedeció a Jesús. Por eso dice el padre del muchacho, clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Ahí nosotros podemos ver cómo tú y yo podemos creerle a Dios y decirle, ayúdame, porque no puedo. Tengo necesidad, tengo escasez de esta situación que estoy viviendo. Por eso tú y yo debemos de decirle a Dios, ayúdame, dame lo que necesito. Yo creo lo que tú puedes hacer. Pero en tercer lugar, Dios espera de ti que en medio de tu escasez experimentes un milagro en tu vida, experimentes un milagro en tu familia, experimentes un milagro que Dios tiene para ti. Por eso podemos ver en el verso número 6 que dice la palabra de Dios. Dice, y ya no podían sacar las redes por la gran cantidad de ¿qué? De peces. ¿Por qué? Porque ellos le creyeron a Dios. ¿Por qué? Porque ellos le dijeron a Dios con sinceridad, no sacamos nada. Y entonces Dios hace un milagro. Cuando tú eres una persona humilde, y le dices a Dios, yo no puedo. Mira, estoy escaso de estas cosas. Yo no tengo este trabajo, yo no tengo dinero, yo no tengo salud, yo no tengo lo otro. Entonces tú tienes que ser sincero con Dios y creerle a Él. ¿Para qué? Para que Dios haga un milagro. El Señor Jesús hizo un milagro con los discípulos que habían estado pescando toda la noche y no habían sacado nada. Sin embargo, el Señor Jesús les dijo, échenla a la derecha de la barca. Y entonces dice la palabra de Dios que ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Y yo quiero invitarte en este día para que tú le creas a Dios, para que tú estés con Dios y haga un milagro en tu vida en este tiempo de escasez, porque Dios es el que provee todas las cosas. Por eso Dios es el Dios de esperanza, es el Dios de la esperanza en momentos de escasez. Dios es el que tiene el control de todas las cosas en estos momentos cuando esté escaseando la libertad, cuando esté escaseando el dinero, cuando esté escaseando la salud en tu casa y en ti mismo. Por eso quiero invitarte para que seas sincero con Dios y les diga, no tengo esto, carezco de lo que estoy viviendo ahorita. Díselo a Dios con toda sinceridad, pero también créele a Dios lo que Dios puede hacer por ti. Créele a Él, porque Él es un Dios de esperanza en momentos de escasez. También cree que Dios puede hacer un milagro contigo en estos momentos de escasez, porque Dios es el Dios de esperanza en tu vida. Dios es el que va a proveer lo que tú necesitas en este momento. Yo te invito para que hoy le hables a Dios con sinceridad, para que le hables a Dios y le creas a Él y Dios haga un milagro en tu vida. Soy Isaí Ibarra Ramírez de Creyendo lo Imposible, Campus Toluca. Señor Jesús, cuando quiero yo vivir
pruebas se hacen muchas y lo tengo que admitir. A veces siento que es un camino muy difícil el que elegí. Cuando vienen a mi mente cosas así, tormentas que surgen de repente sin aviso, tormentas que ahuyentan la paz de mi corazón, remolinos de tristeza, vientos de preocupación, lluvias de grandes preguntas sin razón, tormentas que surgen de repente sin aviso, tormentas que ahuyentan la paz de mi corazón, remolinos de tristeza, vientos de preocupación, lluvias de grandes preguntas sin razón. Yo sé muy bien que mi diario caminar junto a ti no es cosa del destino. Tienes planes para mí y yo quisiera poder ser fuerte y obediente, acercarme a ti, pero es grande la batalla que hay en mí. Tormentas que surgen de repente sin aviso, tormentas que ahuyentan la paz de mi corazón, remolinos de tristeza, vientos de preocupación, lluvias de grandes preguntas sin razón, tormentas que surgen de repente sin aviso, tormentas que ahuyentan la paz de mi corazón. Pero cuando estoy así, tú, Jesús, vienes a mí y me dices que no tenga miedo, que tú estás ahí y me das tu paz y poder. Tormentas que surgen de repente sin aviso, tormentas que ahuyentan la paz de mi corazón. Pero cuando estoy así, tú, Jesús, vienes a mí. Gracias a ti. Ha salido el El reto para esta semana es que tú y yo estemos orando todos los días para que Dios supla la escasez en tu vida y en tu familia. Conoce más de nosotros. Búscanos en Facebook para enterarte de las actividades que realizamos en la semana. Síguenos minuto a minuto con nuestros versículos del día en Twitter. En Instagram, regálanos tu like. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Ahora creyendo lo imposible en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.